Buenos días. Vamos a hablar hoy del trabajo como derecho y como deber. La Constitución, en el artículo 87, consagra el trabajo como un derecho. También lo hace la propia ley en el artículo 26. Todos los venezolanos, todas las personas, no vamos a hablar de todos los venezolanos, todas las personas tienen el derecho de trabajar. Es un derecho fundamental. Está consagrado en las normas fundamentales de la OIT, por ejemplo, y en las declaraciones universales de derechos del hombre, tanto de la ONU como de la Organización de Estados Americanos. Ese derecho al trabajo hay que entenderlo como un deber prestacional del Estado, en el sentido de que es el Estado el que debe crear las condiciones necesarias para que se considere, para que todas las personas aptas para trabajar puedan conseguir trabajo. No es que el Estado le tenga que dar un trabajo a cada persona, sino que cree las condiciones para promover el trabajo, que no es precisamente lo que se está haciendo actualmente. El trabajo no solamente es un derecho, sino que la Constitución lo considera y la ley también como un deber, el deber de trabajar. Ahora, ¿qué tipo de deber es el trabajo? Bueno, ¿es un deber jurídico? No, no es un deber jurídico en el sentido de que el que no trabaja se le podría exigir que trabaje. Y no puede ser así porque esto iría en contra de la libertad de trabajo, obligar a alguien a trabajar, que es otro derecho que vamos a ver a continuación. Pero es un deber en sentido social o en el sentido moral, como lo refleja, por ejemplo, la encíclica Labor en Excelsior, que dice que todos los seres humanos están en la obligación de trabajar para satisfacer sus necesidades. En una época, en Venezuela existió una ley de vagos y maleantes que consideraba a la persona que no trabajaba, que no tenía un trabajo, como una persona que podía ser peligrosa para la sociedad, pero esa ley fue derogada porque en realidad era una ley que violaba derechos fundamentales al permitir detener a una persona sin un juicio previo. Bueno, el deber de trabajar y el derecho de trabajar alcanza también a las personas con discapacidad. De allí que, por ejemplo, existan normas que obliguen a las empresas a tener un porcentaje de trabajadores con discapacidad. Bueno, y dentro de esa garantía del derecho al trabajo, la ley establece unas disposiciones para favorecer el empleo de los trabajadores venezolanos. De allí que el artículo 27 de la ley establezca que el 90% de los trabajadores de una empresa que tenga más de 10 trabajadores tienen que ser venezolanos y que el 90% de los salarios que se paguen en esa empresa tienen que ser percibidos por trabajadores venezolanos. Ahora bien, fíjense el detalle de que es la obligación de tener más del 90% de trabajadores venezolanos es para aquellas empresas que tienen más de 10 trabajadores. Y en Venezuela hay muchas empresas
La inmensa mayoría de las empresas tienen menos de 20 trabajadores y hay muchas que tienen más de 10, que tienen apenas 10 o menos trabajadores. De manera tal que a esas empresas no se les aplicaría, como por ejemplo son las empresas, las entidades de trabajo rurales, las haciendas. Hay pequeñas fincas, hay haciendas que tienen muchos trabajadores, pero hay pequeñas fincas que no tienen más de 10 trabajadores. Por ejemplo, las fincas agrícolas. Y, sin embargo, este porcentaje tiene sus excepciones. En el artículo 28 se prevén algunas excepciones, sobre todo cuando es personal técnico que no se consigue en el país, cuando se trate, por ejemplo, también de trabajadores inmigrantes traídos por el gobierno, o cuando exista demanda de cierto tipo de trabajadores que no se encuentran en el país. O cuando se trate de refugiados. Bueno, pero más bien este es el caso de los venezolanos que solicitan refugio en muchos otros países. Ahora, en cuanto a los trabajadores extranjeros, la ley también establece algunos criterios para favorecer a trabajadores extranjeros, sobre todo aquellos que tengan hijos venezolanos o que estén casados con venezolanas y que tengan más de 5 años de preferencia en el país. Hablemos ahora de la libertad de trabajo. El trabajo no solamente es un derecho, sino que también la Constitución establece una garantía y la ley de la libertad de trabajar. Esto, según el criterio del doctor Rafael Caldera, puede ser entendido en dos sentidos. En un sentido positivo, de que toda persona es libre de trabajar en lo que quiera, con algunas limitaciones que veremos. Y siempre que esa actividad sea lícita y no lesione los derechos de terceros o de la sociedad. Y el sentido negativo es que nadie puede ser obligado a trabajar. Esto implica el que, por ejemplo, cuando un trabajador se compromete mediante un contrato por tiempo determinado a trabajar durante un año para una empresa, y antes del año se quiere, el trabajador dice que se va, que no va a cumplir con el año de trabajo. No se lo puede obligar a que vuelva al trabajo. No se puede ejercer ninguna coacción sobre la persona para obligarlo a que vuelva otra vez a terminar de cumplir el contrato. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué sucede? ¿Qué efectos se producen? Simplemente una responsabilidad que surge para el trabajador para reparar los daños que le ha causado o le puede haber causado al empleador por el hecho de haber abandonado, pues, y de no haber cumplido con su trabajo a tiempo, y entonces el patrono tiene unas pérdidas o tiene que contratar a otro trabajador que lo tiene que traer de otra parte y le resulta más caro. Entonces, en ese caso, el trabajador estaría obligado, después de un proceso que casi nunca ocurre, a reparar, a indemnizar al empleador. Pero, como les dije antes, esa libertad de trabajar en lo que uno quiera tiene sus limitaciones. En primer lugar está la licitud. En segundo lugar, hay cierto tipo de actividades que están reservadas para personas que tienen, por ejemplo, un título profesional.
Usted no puede hacer actos médicos si usted no tiene un título de médico que le autorice para ejercer la medicina. Usted no puede actuar en tribunales si no tiene un título de abogado que lo autorice para actuar en los tribunales. De manera pues que ahí tenemos una primera limitación. Pero el artículo 31 prevé la posibilidad de impedirle a alguna persona realizar algún trabajo cuando se lesionan o bien derechos de terceros o se lesionan los derechos de los demás. Así, por ejemplo, el artículo, 33. Perdón, 31. Dice que no se puede sustituir a un trabajador que está participando en un conflicto colectivo y que goza de inamovilidad. Es decir, porque esos trabajadores que están participando en un conflicto colectivo y de pronto utilizan ejercer el derecho de huelga, utilizan la huelga como medio de coacción, pues si se permitiera que el patrono, para romper la huelga, contratase otros trabajadores que reemplazasen a los trabajadores que estaban en huelga, pues la huelga no tendría efecto, no tendría sentido. Por eso se dice que no se puede sustituir y se le puede impedir a aquellos trabajadores que van a ser contratados para reemplazar a los huelguistas, se les puede impedir que trabajen. También se puede impedir la sustitución definitiva de un trabajador que sufre o una enfermedad ocupacional o un accidente de trabajo o una enfermedad no ocupacional. Bueno, como veremos más adelante, cuando se produce una enfermedad que incapacita temporalmente al trabajador, el trabajador, la ley no da como solución de que el contrato de trabajo se extinga, que la relación de trabajo se termine, sino que la solución es que se suspenda y que durante el tiempo de la suspensión el trabajador no presta los servicios, tampoco en principio, ya veremos las excepciones, le deben pagar el salario, pero una vez terminada la suspensión, o mejor dicho, terminada la causa que motivó la suspensión, cuando el trabajador se recupera de su enfermedad o de su accidente, entonces puede volver a trabajar en las mismas condiciones. Se le permite al patrono sustituir a ese trabajador temporalmente. Lo que impide la ley es que se lo sustituya definitivamente. Bueno, la ley también establece un lapso de duración, la duración de esa sustitución. Eso lo veremos más adelante cuando veamos la sustitución. Otro aspecto es la sustitución definitiva de un trabajador que tenga inamovilidad mientras no se haya autorizado el despido de ese trabajador. Un trabajador es despedido. Hoy en día, la inmensa mayoría, todos los trabajadores, salvo los trabajadores de dirección, tienen inamovilidad. De manera tal que un trabajador que goza de esa inamovilidad lo despiden sin haber solicitado la calificación de despido y lo sustituyen antes, el inspector de trabajo puede ordenar el reenganche y que el trabajador que lo está sustituyendo deje de trabajar y le deje paso y permita que el trabajador despedido sin autorización vuelva otra vez a su puesto de trabajo. Y también se impide la sustitución de trabajadores que han sido objeto de un despido masivo. Cuando veamos la estabilidad veremos que es un despido masivo, pero se despide un cierto grupo de trabajadores de un porcentaje que equivalen a un porcentaje, menos el 10% de los trabajadores de una empresa, se los despide
y la ley no permite que esos trabajadores despedidos sean sustituidos por nuevos trabajadores. Y se les puede impedir a esos nuevos trabajadores que sustituyan a aquellos que fueron objeto del despido masivo. Bueno, estos son esa protección especial. La libertad de trabajo viene acompañada por unas libertades complementarias. Una de esas libertades complementarias está en el artículo 33 del decreto ley, y es la libertad de tránsito por los centros de trabajo. O sea, no se le puede impedir a nadie que transite y llegue a tu centro de trabajo. Hay libertad de circulación. Les voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando se estaba construyendo la represa, parte digamos, del centro de trabajo ocupaba la carretera que conduce a Pregonero. Y los consorcios preguntaron que si podían ellos establecer, digamos, impedir el acceso, por lo menos durante el tiempo que se estaba trabajando. Y se les dijo que no, porque tenía que haber libre tránsito hasta los centros de trabajo y el tránsito de mercancías también. Y otro aspecto muy importante es que sí están prohibidas los expendios de bebidas alcohólicas en los centros de trabajo, también los expendios de drogas estupefacientes en los centros de trabajo, las que funcionen en los centros de trabajo o en las cercanías de los centros de trabajo, casas de prostitución o casas de juegos de azar, es decir, casinos o cosas de esas, o sitios en donde se desarrollen juegos de azar. Bueno, es una clase corta y con esto terminamos todo lo de las normas fundamentales.